Muy buenas, en este vídeo os voy a explicar cómo funciona la tecnología de FDM, que es la tecnología de impresión 3D más utilizada. FDM son las siglas utilizadas para describir esta tecnología. Corresponden a Fused Deposition Modeling. Este término lo acuñó la marca Stratasys, que básicamente fueron los que inventaron esta tecnología hace más de 25 años. El nombre genérico para denominar a este tipo de tecnología sería Fused Filament Fabrication, pero es un término no tan extendido ya que sus siglas no son muy fáciles de pronunciar. Nadie dice que tiene una impresora de tecnología FFF. Es por esto que yo creo que todo el mundo utiliza el término FDM. En español lo que se suele decir es que son tecnologías de hilo fundido, y esto se debe a cómo se presenta el material que utilizan estas máquinas. La explicación más básica y sencilla es que un hilo de plástico en estado sólido se introduce en una tobera donde se funde, sale con un tamaño más pequeño y se deposita en la bandeja de impresión. Buscando un símil gastronómico, sería como apretar un bote de ketchup. Todo esto ocurre en el cabezal de la impresora 3D, que va dibujando o creando la geometría o forma que debe tener esa capa. Esto que veis aquí es un soporte para el móvil que me creé yo. Es un mecanismo bastante sencillo, ¿cierto? Creo que todos lo conocemos. Este soporte para el móvil mantiene esta forma durante toda la pieza. Entonces lo que va a hacer la impresora 3D es ir dibujando el contorno de la pieza, y una vez que ha creado el contorno empezará a depositar material hasta completar la totalidad de la capa. Una vez que ha creado una capa, la bandeja de impresión disminuirá un escalón, separando la boquilla de la capa ya creada. Es por eso que ahora la impresora replicará el mismo movimiento, que hará el contorno y depositará material sobre la primera capa, conformando otro escalón de la pieza. La impresora irá creando una capa encima de otra hasta conformar la totalidad del objeto. Esto que veis aquí es mi impresora 3D Ultimaker 2 Plus. Con esta impresora imprimo un montón de cacharros para mi casa. Como diseñador industrial que soy, disponer de este tipo de maquinaria potencia mucho mis trabajos, ya que puedo fabricar prototipos a bajo coste. Y ya que no puedo tener una impresora 3D profesional en casa, pues tengo la mejor de las impresoras domésticas. Entendiendo cómo funciona esta tecnología, es el momento de encontrar sus límites. Cuando queremos crear una pieza que no tiene ningún tipo de inclinación, es fácil de entender que tras crear una primera capa, la siguiente la depositará totalmente encima, y así hasta completar la pieza final. ¿Qué es lo que ocurre cuando una de las paredes empieza a inclinarse? Si la inclinación no es muy pronunciada, el material será capaz de sostenerse debido a la viscosidad del material, y la pieza se podrá construir sin problemas. La dificultad viene cuando esta inclinación es muy pronunciado. Cuando el material se deposita en esta capa, caerá por gravedad y no se podrá construir la pieza. Por tanto, si la pieza presenta voladizos o puentes o superficies muy inclinadas, no se podrá fabricar. Aquí es cuando entra la regla de los 45 grados. Toda pieza que esté inclinada más de 45 grados respecto a la vertical necesitará soportes para su creación. Los soportes son elementos auxiliares que los software de laminado crean para poder crear este tipo de superficies. Aparte de la regla de los 45 grados, tenemos la regla de la IHT. Siendo esta la bandeja de impresión y esto la parte superior, si una impresora 3D de FDM intentase fabricar esta pieza, si el ángulo que presentan los brazos de la Y
es superior a 45 grados respecto a la horizontal, se podrá construir perfectamente. Si una impresora 3D de FDM intentase construir una letra H, en el momento que llega al puente podrá construirse siempre y cuando éste sea inferior a 1 centímetro, ya que el material consigue llegar al otro lado antes de que la gravedad haga efecto. Si el puente es más grande de 1 centímetro, se necesitarán soportes para que esto se pueda construir. Y el caso más extremo sería la letra T, cuyos brazos se presentan en voladizo, están volando. En cuanto la impresora 3D llegue a este punto e intente depositar el material, por efecto de la gravedad empezará a caer. Es por ello que mientras va construyendo la pieza, cada vez que construye una capa de la pieza deberá construir una capa del soporte. Y en paralelo, crear esta pieza auxiliar que permitirá crear las partes en voladizo. Si queremos evitar la creación de soportes, existen dos soluciones. Si queremos crear una pieza con voladizo, podemos imprimirla por partes y luego ensamblarla, o rediseñar las partes que están volando o que están en voladizo aplicando la regla de los 45 grados, adaptando el diseño a su fabricación por impresión 3D en tecnología FDM. Si no hay más remedio que imprimir con soportes, los podremos eliminar de manera mecánica, o incluso algunas impresoras disponen de doble boquilla para poder crear estos soportes con material soluble. Entendiendo cómo afecta la gravedad a la deposición del material, podremos hablar del siguiente concepto. Ya que podemos depositar el material a nuestro antojo, podríamos crear este tipo de piezas totalmente vacías. Con ello reducimos el material que se utiliza y el tiempo de fabricación. Pero si creamos la pieza totalmente vacía, no podríamos crear la tapa o techo para cerrar esta pieza. Es por ello que interiormente la impresora crea una retícula para no fabricar la pieza totalmente vacía y cuando vayamos a crear la última capa, el material no caiga y ésta se cree. A continuación vamos con la estimación virtual. Introduzco el soporte del móvil, un archivo STL, y aquí podéis ver la pieza. El software de laminado de estas máquinas no admiten archivos tipo CAD, solo STLs. Aquí tenemos la sección de la primera capa y vamos a ver cómo la impresora depositaría el material. Empezando por la pared, la línea verde corresponde a la pared interior, la línea roja a la pared exterior y todo lo que sea amarillo corresponde al relleno interno de la pieza. En esta situación, la capa que crea más lentamente para que quede mejor es la exterior. Podemos observar que alterna la dirección de deposición del interior de la pieza para conseguir una mejor solidez. En las primeras capas repite este proceso para crear el suelo de la pieza. Podemos observar que a la quinta o sexta capa empieza a crear ese relleno. En este caso está seleccionado una densidad de relleno del 20%, que es lo mínimo recomendado, siguiendo la regla de los puentes de que si el puente es inferior a 1 centímetro, el material será capaz de llegar al otro lado sin caerse. Repetirá esta trayectoria hasta llegar a la parte superior, donde intentará crear el techo o tapa, donde replicará el mismo movimiento que hizo cuando creó el suelo. Esta pieza de 7 centímetros tardará 1 hora y 39 minutos. A continuación os quiero enseñar cuánto tardaría la pieza en fabricarse si fuese totalmente maciza, es decir, que la densidad de relleno sea del 100%. Esta pieza alcanzaría un tiempo de 6 horas y 7 minutos, 5 veces más que crear un relleno del 20%. Por otro lado, si no tuviese relleno y fuese totalmente hueca, tardaría 60 minutos, 1 hora. Podemos ver que si no hay relleno interno, al depositar el material caerá por efecto de la gravedad. Os puedo decir que cae, pero no desaparece, entonces se queda como un puente colgante. Y bueno, es interesante ver cómo la máquina
superponiendo una capa a otra, intenta crear algo en el aire. Al fin y al cabo, la máquina replica lo que tú le ordenes. En el caso de que la pieza necesite una mayor resistencia mecánica, podríamos ampliar el número de líneas que conforman la pared exterior, creando una pieza más robusta. Ahora me gustaría explicar un parámetro muy importante en las impresoras 3D de FDM. Consiste en la altura de capa. La altura de capa va a ser el grosor que tendrá la capa que creará la máquina. Es un parámetro que podemos modificar e influirá en el número de rebanadas que tendrá que construir para conformar la pieza. Con un grosor de capa de 250 micras, de 0,25 milímetros, un cuarto de milímetro, serán necesarias 278 capas para conformar este soporte de móvil de 7 centímetros de altura. A un mayor grosor de capa, el tiempo de impresión disminuirá, mientras que con una altura de capa de 250 micras tardamos 1 hora y 39 minutos en fabricarlo, con una altura de capa de 60 micras tardaríamos 6 horas 48. Se necesitarían un total de 1136 capas de 0,06 milímetros para conformar esta pieza. La altura de capa es el parámetro que más influye en el tiempo de fabricación de la impresora. Intentar variar la velocidad de impresión para influir en el tiempo de impresión no es muy recomendado, ya que afecta directamente a la calidad de impresión de la pieza. Del FDM se pueden dar un montón de datos técnicos, desde el funcionamiento, configuración de las máquinas, pasando por materiales y aplicaciones. Pero con la que me gustaría cerrar este vídeo es explicar el futuro del FDM. Esta tecnología solo puede evolucionar en impresoras más grandes y mejorar la experiencia de usuario. Estas máquinas no pueden fabricar más rápido, ya que, a pesar de que el cabezal se mueva más rápido, el material no puede variar su velocidad de enfriamiento, ya que si enfriamos el plástico muy rápido se contrae, dificultando su deposición y su adhesión con otras capas. El FDM está atado a las leyes de este universo, a la química de los materiales. Por tanto, se estima que el FDM nunca será una solución para crear productos en masa.